Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir, así compartís vos. Vale. Ahí está bien, ¿no, Lu? Sí, perfecto. Bueno, un poco la idea de hoy es que ustedes conozcan algunas características básicas o esenciales en relación al autismo o trastorno del espectro autista. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las diferentes denominaciones o nombres que se le da. Y lo primero que me parece importante, miren que, dentro de la variedad de diagnósticos que presentan los chicos con los que nosotros podemos llegar a trabajar en todos los ámbitos, ¿no? En este caso en el de ustedes, en el ámbito educativo, el autismo es uno que como que resuena bastante y que me parece como súper importante que lo hayan incluido en esta capacitación, y eso tiene que ver con que las estadísticas a nivel mundial hablan aproximadamente de que 1 de cada 59 niños o niñas que nacen presentan una condición del espectro autista. Una palabra que ahora está muy de moda, pero que hace muchos años ya en relación al autismo lo venimos diciendo, es que es una situación pandémica que afecta de manera global, que no distingue, digamos, ni cuestiones ni económicas, ni sociales, ni por ningún otro tipo, y en todo el mundo estas estadísticas son bastante parejas, digamos. En la Argentina no tenemos estadísticas en relación al diagnóstico de autismo, sabemos que la investigación es un área bastante compleja más en estos temas, pero se calcula que más o menos 745.000 familias estarían afectadas por este trastorno, ¿no? Entonces, por eso se vuelve como fundamental que personas que aborden la infancia desde cualquiera de los ámbitos, ya sea desde lo educativo, desde la salud, desde un supermercado, en la vía pública, un policía, cualquier persona que componga la sociedad, considero que debería estar informada acerca de las características de estas personas, que no son solo niños, digamos, porque de eso va a depender mucho su calidad de vida, no tanto de la condición que los acompañe, sino del nivel de inclusión que tengan en la sociedad, digamos, ¿no? Y eso obviamente a los docentes los incluye y los obliga, ¿no? No es una opción incluir a estos chicos, a ningún otro chico con dificultades en su desarrollo, pero muchas veces nos encontramos con estas situaciones de, bueno, a mí no me prepararon para esto, no sé de qué se trata, bueno, que es verdad, y falta mucha información, pero es parte, digamos, de nuestro alumnado, y si hay 1 de cada 59 niños, que en realidad esta estadística hoy en día hasta se dice que es más frecuente, pensemos que habría cada 2 aulas uno seguro, y nuestra realidad, digamos, cotidiana laboral nos indica que hay muchos más, y que seguramente muchos de ustedes ya han tenido experiencias de este tipo o han conocido niños dentro del espectro en sus escuelas. Vamos a ver un videíto, que me parece que está bueno para empezar, y después les sigo contando. Todos los padres necesitan sentirse orgullosos de sus hijos, no solo por sus progresos en la escuela, sino también por las cosas que los hacen únicos. Los padres de las personas con trastorno del espectro autista también. Lo que los demás vemos como obsesiones, manías o rituales inútiles pueden ser formas de comunicarse y de hacer el mundo más manejable y lógico para ellos. Hoy vamos a asistir a una escuela particular, donde nuestros hijos nos enseñarán a mirar y entender de una forma diferente. Hoy es un día especial. Hoy es final de curso en la Academia de Especialistas. Hola, me llamo Max y puedo contar todos los coches blancos y rojos que veo en un día. Estos son mis amigos del cole. Eric dibuja mejor que nadie y no se le escapa ningún detalle de lo que ve. Ada puede localizar y eliminar todas las pelusas que hay en un cuarto. Pero todas. Violeta aprende cualquier canción con solo oírla una vez. ¡Tiene súper oído!
Ana colecciona las gafas de la gente que lleva gafas. Y acaba haciendo muchos amigos. En la academia no necesitamos calendarios. Alejandro tiene todos los días en su cabeza. 1 de noviembre. Jueves. Correcto. 2 de septiembre. Domingo. Muy bien. 3 de mayo. Jueves. Sí. 4 de junio. Lunes. Correcto. A veces nos entran demasiadas cosas a la vez y tenemos que cerrar las puertas. Martín es el campeón en cerrar puertas. Si hay alguien que sepa mucho de dinosaurios, que levante la mano. Seguro que Catalina sabe mucho más. Es especialista en bichos. Leo es el máster en hacer puzzles. Los hace al revés y sin mirar la foto para no distraerse. Es un crack. Cuando comemos estamos tranquilos. Edu ha ordenado las cosas para que todo esté en su sitio. Vosotros sois muy despistados. Mi amigo Gabriel es un genio de los imitadores. Puede imitar a más de 100 personas. Hola. 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 Cuando fríes un poco y echas a cerrarlo. Luego ya te digo. Y te voy a decir una Yo cosa. llamo por el anuncio. Martín María corta sus papelitos por la bisectriz, con una fórmula que solo sabe ella. Es súper lista. Para Berta, yo soy el número 3 de color verde. Ella ordena a la gente con números y colores. Y no, se equivoca nunca. Todos estos superpoderes nos permiten ver cosas que vosotros no veis, y gracias a ellos nos sentimos seguros y protegidos. Estas habilidades para imitar, memorizar y ordenar les sirven además para defenderse del caos cotidiano, para orientarse en una sociedad con demasiada información y para poner un poco de lógica en todo lo que les rodea. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad. Es una forma de desarrollo diferente. Y para ayudarles con las dificultades que eso conlleva, debemos darles un tiempo a su medida. Un espacio donde se sientan felices y tranquilos porque todo está en un orden lógico. Y una manera compartida de comunicarnos, procurando no darles demasiados estímulos a la vez para que no acaben desconectando. Las personas con TEA son más hábiles que nosotros en algunas cosas. Ven y sienten el mundo de una forma diferente a la nuestra. Los que estamos con ellos debemos escucharlos e intentar comprenderlos, pero sobre todo, hacer que se sientan queridos. Ese es todo el secreto. Bueno, un poco la idea de ver este video me parecía que era un buen inicio, pensando en esta cuestión de no ver al autismo como una patología, una enfermedad o simplemente un déficit,
sino como esto que dice en el video, ¿no? Una forma diferente de comprender y de procesar el mundo, que requiere ciertos apoyos, obviamente, pero que en realidad lo más importante es ser personas flexibles a esto y poder ver tanto sus habilidades como sus dificultades, y que sus habilidades sean el punto de partida para poder ayudarlos a mejorar en esas cosas que tal vez les ponen trabas para su desarrollo, o para un desarrollo en un mundo más compartido, digamos, ¿no? O en sociedad. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar, porque es algo que siempre me pasa, que dice, no tiene autismo, por ejemplo, tiene TEA, o no tiene autismo, tiene Asperger. Y en realidad esto tiene que ver con que a lo largo de los años, creo que ustedes ya han visto en los otros encuentros sobre el DSM-5, que es el manual de psiquiatría, digamos, vigente en la actualidad, que digamos que cataloga las diferentes patologías o trastornos con determinada nomenclatura, determinados nombres, y en muchos casos esos nombres van cambiando en el tiempo y se van ajustando a las realidades más actuales. Bueno, es debatible el tema del DSM, y es como, presenta bastantes discusiones todo el tiempo, pero en realidad cuando nosotros recibimos, por ejemplo, a un alumno en un aula, de acuerdo a qué diagnóstico haya recibido en el momento en que fue diagnosticado, va a ser el nombre que le van a poner, digamos. Por eso es importante que sepamos que tanto TEA, que sería trastorno del espectro autista, como autismo, como TGD, que significa trastorno generalizado del desarrollo, o TGD-NE, que es trastorno generalizado del desarrollo no especificado, como Asperger o autismo clásico, son todos sinónimos. En el sentido, y bueno, y actualmente se agrega una denominación que es CEA, que es CEA, condición del espectro autista, que es a lo que se apunta, digamos, si bien en el DSM-5, que es, digamos, el actual, se habla de trastorno, se apunta a hablar de condición, porque no todas las características que una persona con autismo presente van a generar un trastorno en su desarrollo, sí van a condicionar su manera de ver el mundo, pero ese condicionamiento no siempre tiene que ser negativo, como, digamos, como la referencia que hace la palabra trastorno, que apunta al déficit, digamos. Pero todos estos nombres, todas estas palabras, vienen a hablarnos de lo mismo, digamos, de unas ciertas características que ahora vamos a ver, que presentan las personas con este diagnóstico, y que más allá del nombre que tengan, lo importante es saber que no hay una forma de autismo, o a mí me gusta una frase que dice esto de que si vos conoces a una persona con autismo, sabés de esa persona con autismo, no del autismo en general. Porque es un amplio espectro, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero que todas las personas, digamos, que están bajo esta denominación comparten ciertas características o áreas del desarrollo en las que tienen dificultades o formas diferentes de procesar. Cuando hablamos de trastorno del espectro autista o TEA, estamos hablando de un trastorno que está incluido en los del neurodesarrollo, y que dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar una gran variabilidad, que es esto que les decía recién. Pero todas las personas van a tener dificultades o déficits en comunicación e interacción social, y van a presentar patrones repetitivos y restringidos de conducta, o en sus actividades o intereses. Ahora vamos a verlo más en detalle. Por eso, y a partir de todas estas denominaciones que vimos antes, que han ido evolucionando y cambiando de acuerdo, digamos, a la mirada social y al conocimiento que se tiene acerca del autismo, ya no se habla de una categoría diagnóstica única, sino una dimensión que es más abarcativa y no tan restringida. Se habla de espectro concretamente porque se trata de un cuadro clínico que no es para nada homogéneo, ¿no? Entonces, delimitarlo resulta bastante complejo, y que se habla de un abanico, ¿no? Como de mayor o menor afectación en determinadas áreas. Pero tal vez hay una persona con autismo que tiene poco afectada la comunicación y muy afectada su flexibilidad cognitiva, por ejemplo, y eso no quiere decir que tenga otra cosa, o que no sea autismo, o uno sea más autista o menos autista, porque también a veces muchos preguntan, ¿hay grados? No, hay una gran variabilidad de síntomas y de manifestaciones dentro del espectro, que varían de persona a persona, y dentro de la misma persona, digamos, a medida que avanza el tiempo, y cuando cambian las diferentes condiciones a nivel social, a nivel de su entorno, puede haber mayor o menor afectación en diferentes áreas. Pero todas esas personas que han sido diagnosticadas dentro del espectro presentan características similares, con mayor o menor grado de afectación en cada una de ellas. Algo que me olvidé decirles, cualquier pregunta, duda, cosa que no se entienda, lo pueden escribir en el chat, y Lu me va a ir avisando, porque yo me distraigo si miro el chat. Yo ahí les dejé una bibliografía sugerida, que es Autismo, guía para padres y profesionales,
de Matías Cadaveira y Claudio Weisburg, que es de Editorial Paidós. Matías Cadaveira está muy activo en Instagram últimamente, se convirtió en un influencer, es un psicólogo especializado en autismo, y hoy creo, o si no es hoy, es el lunes creo, comienza un ciclo de capacitación en autismo gratuito, que va a ser por redes sociales, creo que YouTube e Instagram, abierto a toda persona que lo quiera hacer, y va a haber masterclass de 20 minutos de los referentes a nivel nacional y algunos del extranjero en autismo, y que está buenísimo. Si alguien lo quiere hacer, lo pueden buscar a él en Instagram, y ahí están todos los datos. Bueno, siempre, bueno, digamos que hay esto que yo les decía, ¿no? Que ha ido evolucionando lo que se dice acerca del autismo, o los criterios de diagnóstico en realidad, pero se me fue esto. Pero en 1988 apareció, digamos, la triada de Wien, que serían como 3 patas digamos, del autismo, o 3 categorías dentro del diagnóstico, que hablaba, ¿no? De que siempre había en las personas con autismo un trastorno en la reciprocidad social, es decir, en el vínculo con los otros, trastornos en la comunicación tanto verbal como no verbal, y hablaban de ausencia de capacidad simbólica y de conducta imaginativa. Reitero esto de que es viejo, es de 1988, hoy en día no hablamos de ausencia de ningún tipo de capacidad, sino de capacidades que no están todavía desarrolladas, o no están desarrolladas de manera óptima, pero nunca tenemos que hablar del autismo como personas que no tienen contacto visual, que no tienen capacidad imaginativa, o que no pueden simbolizar o abstraer, o que no comprenden dobles sentidos, por ejemplo, sino que hay muchas personas con autismo que tienen dificultades en estas áreas, y que se trabaja, digamos, cuando uno planifica un tratamiento, un abordaje, para mejorar estas habilidades. Pero no quiere decir que ninguna de estas no esté o no se pueda llegar a desarrollar. Más tarde a esta tríada se le añadió los patrones repetitivos de actividades e intereses que yo les mencionaba al comienzo. Bueno, ¿apareció alguna pregunta, Lu, o sigo? No. Bueno. No apareció ninguna. Digamos, dentro de estas características, si hay personas que están acá que tal vez nunca estuvieron en contacto con una persona con autismo, cuando hablamos de dificultades en la reciprocidad social, en general a estos chicos el vínculo con el otro les suele ser complejo, que no quiere decir que eviten el contacto con las otras personas, sino que a veces hay algunos que lo evitan, pero otros que lo hacen de una manera inadecuada, o que les faltan herramientas para comprender señales sociales del otro, ¿no? Entonces a veces pueden pasar como maleducados, o atrevidos, o muy literales en sus respuestas, y eso tiene que ver con la dificultad para adquirir, digamos, habilidades en la vinculación con el otro. Y cuando hablamos de la comunicación, es importante saber que hay personas con autismo que no tienen lenguaje verbal, digamos, y otras que sí, y que dentro de eso también es un gran espectro, un gran abanico. Hay personas con autismo que dicen pocas palabras y de forma repetitiva, otras que tienen un lenguaje bastante similar al neurotípico, digamos, y hasta se habla a veces de estos niños que les llaman pequeños profesores, ¿no? Que tienen como un lenguaje súper evolucionado, que parece que están cargando, porque todo el tiempo están como dando clase, o son súper correctos, o hablan en neutro, y con palabras muy sofisticadas, y eso no quiere decir, digamos, que su lenguaje sea neurotípico, porque también pueden tener dificultades en la forma de expresarse, y no solamente la cantidad de palabras que digan, sino en su funcionalidad. Entonces tenemos personas sin lenguaje y personas con mucho lenguaje, pero en general tienen dificultades más en lo pragmático, en el uso del lenguaje, ¿no? O en comprender esto, los dobles sentidos, o un chiste. Suelen ser los que tienen lenguaje ser muy literales en su comprensión. Entonces si yo a un chico le digo, no, me muero con lo que hiciste, y tal vez se asuste, digamos, porque piensa que te estás muriendo de verdad, entonces, y otros no, digamos, ¿no? Pero a mí me ha sucedido decirle, no, me muero, qué lindo este dibujo, y que te mira como diciendo, uy, qué porquería que hice, te vas a morir. Bueno, y es como estas cuestiones, que ahí sí también está afectado el lenguaje, porque eso le complica la comprensión digamos, de lo que uno le está diciendo, y sin embargo tienen palabras, digamos. Y cuando hablamos de dificultades en la capacidad simbólica o en la conducta imaginativa, tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Con la literalidad a veces de sus razonamientos o de sus intereses también. Y cuando hablamos de patrones restrictivos, o tanto de movimientos como de intereses, muchas personas con autismo realizan movimientos repetitivos.
desde mover una mano cerca de la cara, o alinear objetos, o realizar siempre las mismas formas de caminar, o organizar, por ejemplo, los útiles en su cartuchera. Si, por ejemplo, usan un lápiz y cuando lo van a poner está diferente el orden, tal vez tengan que volver a ordenar, no sé, de manera cromática la cartuchera, o poner en determinada orientación ciertas cuestiones. Desde lo visual, muchas personas con autismo necesitan determinado orden para sentirse seguras, o para poder funcionar mejor, digamos, en entornos que les son un poco exigentes. Y también puede haber patrones restrictivos en sus intereses. Y esto va a que siempre quieran hablar de lo mismo, o que quieran aprender, o sepan mucho de un mismo tema y poco de muchos otros, digamos. Hay un mito con respecto al autismo con esto de que tienen como capacidades exacerbadas, o que tienen algún área en la que son muy buenos o brillantes o genios. Hay personas que sí, pero hay otros que no, pero suele suceder que al tener un patrón, digamos, de actividades o de intereses restringido o acotado, sepan mucho de eso poco que conocen, digamos. Entonces, si le gustan los dinosaurios, va a saber hasta el último detalle de los dinosaurios, o del tema que sea, o de los recorridos de los colectivos, o de Disney, como hablábamos antes con Lu, o de cualquier otra cosa que presenten interés. Y eso, lejos de ser visto como una dificultad o como una traba para el aprendizaje, que también lo podemos ver así, puede ser como nuestro gancho para que ese chico se interese en lo que nosotros le queremos enseñar. Ya sea inglés, matemática, prácticas de lenguaje, el área que sea. Si nosotros intentamos ir por el lado opuesto a sus intereses, lo más probable es que encontremos mucha resistencia, y si nos tomamos eso que les interesa tanto como punto de partida, seguramente cuando ya logremos un vínculo y hayamos sido lo suficientemente flexibles nosotros, vamos a empezar a tener cada vez más flexibilidad de parte de ellos, y van a poder aprender habilidades o temas o lo que sea que nosotros querramos enseñarle de una manera más significativa. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico de autismo, no hay un análisis, digamos, ni genético, ni de sangre, ni lo que sea, como puede ser, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down o de otro tipo de patologías. El diagnóstico es básicamente clínico y a través de la observación. No hay biomarcadores, es decir, esto no salta en un análisis, no hay un índice que da más bajo, más alto y que nos pueda indicar autismo, y en este momento se tienen en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual de psiquiatría que está vigente. El diagnóstico siempre es multidisciplinario en el autismo, no es una persona que lo puede diagnosticar, ni se puede hacer en un solo encuentro. Obviamente que las personas que nos dedicamos más específicamente, o tenemos en nuestros intereses restringidos el autismo, como digo yo, rápidamente cuando ves a una persona te das cuenta si puede estar o no dentro del espectro, porque has visto a muchos, digamos, pero es importante que siempre haya una evaluación interdisciplinaria para que sea, digamos, lo más completa posible, y se puedan despejar otras dificultades que pueden estar solapadas con el autismo. Y para eso, bueno, acá yo les di algunos ejemplos. La evaluación, digamos, que se utiliza más actualmente es el A2, que es una escala de diagnóstico a través de observación de juego. Se tiene que evaluar la comunicación, su perfil sensorial, que después vamos a hablar un poquito específicamente sobre eso. A nivel cognitivo, o más específico de la psicopedagogía o de la psicología, se utilizan las escalas Wechsler y otras para evaluar, digamos, el nivel cognitivo de las personas que pueden estar dentro del espectro. Evaluaciones del desarrollo y la evaluación pediátrica. En general, las personas con autismo llegan al diagnóstico entre los 18 y los 24 meses, o eso sería lo ideal, pero suele suceder que el diagnóstico sea tardío por la falta de capacitación de los, digamos, de los actores de salud que ven frecuentemente al niño, específicamente los pediatras. Nosotros tenemos la suerte de que los niños pequeños, no así ya cuando son más grandes, visitan a su pediatra generalmente durante su primer año de vida, una vez por mes, y luego cada 3, cada 6 meses, bueno, depende del criterio profesional, ¿no? Pero ahí es donde tenemos la mayor posibilidad de detectar desafíos en el desarrollo, y de escuchar a los padres sobre todo. Yo en el, no sé, 90% de los casos que conozco, los padres notaron dificultades, estaban preocupados y fueron con esa inquietud al pediatra, y en la mayoría de los casos esas inquietudes fueron desatendidas. Hay una gran urgencia por la capacitación de los pediatras en detectar, digamos, hitos del desarrollo que no se están cumpliendo y que no tienen que ver ni con el peso, ni con la altura, ni con si habla o no habla, sino con esto el tipo de juego que hacen, el tipo de vínculo que tienen con los adultos referentes, con otros niños, si tienen contacto visual.
y cómo se manejan a nivel sensorial, porque el diagnóstico temprano nos va a dar muchas más posibilidades de intervención y de que estos chicos, por ejemplo, lleguen al sistema educativo con un diagnóstico, no para buscar un proyecto de inclusión y que ya estén ahí, digamos, etiquetados, sino para encontrar las mejores maneras de acompañarlos en su desarrollo y que eso incida considerablemente y sea decisivo en su trayectoria escolar posterior, digamos, ¿no? Y para ahorrar tiempo y posibilidades de intervención. Perdón, Macarena, que te interrumpa. Acá en el chat surgió una pregunta. Mara dice, ¿siempre se diagnostican de pequeños o puede ser que se diagnostiquen de adultos o adolescentes? Sí, está ocurriendo que cuanto más información hay, muchas personas con trastornos del espectro autista han pasado, digamos, su niñez o adolescencia, han llegado a la adultez o están en la adolescencia, y que tienen características como más sutiles. Obviamente eran personas que presentaron lenguaje, que pudieron desarrollarse con mayores o menores dificultades en la escolaridad, pero que hay algo que hace ruido, ¿no? Y está pasando muchos casos de padres que cuando llegan al diagnóstico de su hijo, descubren que ellos también están dentro del espectro. Generalmente con características similares a lo que dentro del autismo se denominaba antes trastorno de síndrome de Asperger, digamos, ¿no? Como personas que tienen un lenguaje adecuado, pero que son muy inflexibles, o que les cuesta comprender las señales sociales, o los dobles sentidos, y generalmente son personas que han llevado su vida profesional, digamos, sus intereses académicos, a carreras o materias que tienen que ver más con la cuestión más estructurada, más predecible, muchos analistas de sistemas, matemáticos, o sea, ese tipo de perfiles, que uno dice, son personas con características dentro del espectro, y que muchas veces no reciben el diagnóstico porque fueron funcionales a nivel social, y muchas veces al llegar a la adolescencia sí sucede que empiezan a haber más dificultades en torno a sus vínculos, y se llega a diagnósticos mucho más grandes. Cuando tienen, sobre todo cuando no hay lenguaje, el diagnóstico es mucho más temprano, pero en todas estas otras personas que te dicen, no, no tiene autismo, sí habla, o no, no tiene autismo porque me mira. Bueno, ¿cuándo te mira? ¿Para qué te mira? ¿Sostiene el contacto visual? Digamos, hay como cuestiones más sutiles, que por eso es importante la capacitación de los profesionales y la concientización de la sociedad en general, digamos, ¿no? Para que todos seamos, como yo digo, como acompañantes del desarrollo de las infancias, ¿no? Para detectar diferentes tipos de dificultades y poder acompañar mejor esos procesos de aprendizaje. Con respecto al diagnóstico, los criterios actuales que yo les decía del DSM-5 tienen que ver son estos 4, ¿no? Y habla de déficits persistentes en la comunicación social e en la interacción social en diferentes contextos, los patrones restringidos y repetitivos de conducta, intereses o actividades. Estos síntomas deben estar presentes en la niñez, lo que no quiere decir que puedan haber estado en la niñez y no hayan sido detectados o no hayan despertado las alarmas del entorno de ese niño, y tienen que ser síntomas que limiten o interfieran en su funcionamiento diario, ¿no? Como esta diferencia entre tener particularidades y tener dificultades para el desarrollo, digamos, integral de la persona. Cuando hablamos del primer déficit que les nombraba, que tiene que ver con la comunicación y la interacción social en diferentes contextos, hablamos de cómo son sus conversaciones, si hay atención conjunta, si hay contacto visual, lenguaje corporal, expresiones faciales, comprensión de esas expresiones y el uso. Muchas veces son chicos que parecen como muy apáticos, como que nunca sabemos si están tristes o contentos por la falta de expresión de sus, digamos, a nivel facial. Y que esto ahí vemos que cuando hablamos de comunicación no es cuántas palabras dice, digamos, todo esto es comunicación no verbal y que es muy importante también en el diagnóstico. Y el desarrollo y mantenimiento de las relaciones, ¿no? Cómo se vincula con sus compañeros, cómo es su juego. Después, si vamos a la cuestión de los patrones restringidos, bueno, era un poquito esto que yo les contaba antes, los movimientos que realiza, cómo utiliza los objetos. Muchas veces cuando se evalúa a un niño pequeño, dice, bueno, vos le das un auto, hace como que el autito va pasando por un camino, o lo da vuelta y gira las ruedas, digamos. Si el uso es funcional del objeto, o si hay un uso repetitivo, más mecánico, o más de estimulación a nivel sensorial. El tema de la adherencia a las rutinas y a los rituales, o resistencias al cambio. Pues esto puede ser desde esto, necesitar que la boligoma esté al lado de la tijera siempre, o por ejemplo, si el camino para el que va a la escuela, un día hay que cambiarlo porque hay una calle cortada, o porque fue con otra persona, y eso genera ansiedad o cierta dificultad.
es como un ejemplo bastante clásico. Bueno, interés inusual en aspectos sensoriales del ambiente. Muchas veces pasa que tienen adherencia a determinadas formas en que estén los ambientes, y eso tiene que ver con cómo reciben la información sensorial, que ahora lo vamos a ver más específicamente. Bueno, con respecto al procesamiento sensorial, la integración sensorial tiene que ver con el acto de organizar las sensaciones para su uso. A mí esto me parece súper importante que lo conozcan profes, porque muchas veces el aula puede transformarse como en una trampa sensorial para las personas, no solo para los chicos con autismo, y es por a veces uno no conocer cómo se procesa la información sensorial y qué consecuencias puede tener cuando hay un déficit en esto. Y también está bueno decir que hay personas con trastornos del procesamiento sensorial que no tienen autismo. Es un diagnóstico por sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con, ahora lo vamos a ver, con las dificultades en el procesamiento de los estímulos. A través de los sentidos obtenemos datos sobre las condiciones físicas de nuestro cuerpo y del medio que nos rodea. Las sensaciones fluyen hacia el cerebro como los ríos hacia el mar. Al cerebro llegan continuamente un número infinito de datos sensoriales. Y es el cerebro, que a mí me encanta este dibujito como de director de orquesta, el que tiene que organizar esas sensaciones y priorizarlas, clasifica, las localiza y prioriza a cuál va a atender. Cuando ese procesamiento es ineficaz, el ruido que viene de la calle y la cara que me va a poner alguna de ustedes ahora, la temperatura que yo tenga, van a tener la misma importancia en mi sistema. Entonces yo no voy a poder seguir hablando y sostener un hilo conductor de lo que les quiero explicar acerca del autismo a ustedes, por ejemplo. Entonces puede haber un niño dentro de una clase de inglés que esté interesado en la clase y quiera participar o prestar atención, pero que determinados estímulos a su alrededor o estímulos internos estén teniendo el mismo nivel de ocupación en su cerebro que lo que la teacher está diciendo, y eso haga que esa lucha entre sus sistemas sensoriales, entre la entrada de estímulos, haga que no pueda prestar atención. Y no es una cuestión voluntaria o de decir, no tengo ganas de escuchar lo que me está diciendo. Digamos que cuando hay un procesamiento sensorial ineficiente, podríamos mostrarlo como este caos de tránsito, digamos, en el que todas las rutas, digamos, se cruzan y no fluye la información y no se llega a ningún lado, digamos, ¿no? En el caso de esta autopista que van los autos en orden, sería como el procesamiento sensorial adecuado. ¿Cómo podríamos propiciar ese procesamiento sensorial Bueno, adecuado? cuando tenemos un niño, un alumno, niño, adolescente, en nuestra clase con un trastorno del espectro autista, seguramente ese niño reciba terapia ocupacional. No todos realizan tratamiento de integración sensorial, pero en general sí, y cada niño va a tener un perfil particular. Nosotros ahí lo vemos en esta diapo que los sentidos, están los 5 que nosotros conocemos más clásicos, a los que se suma lo vestibular y lo propioceptivo, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero cada perfil sensorial es individual. De hecho, entre nosotros, a mí las telas ásperas no las soporto, entonces no las voy a usar, o determinados gustos a nivel de la comida no me gustan, entonces los voy a evitar. Cuando hay una persona con trastornos del espectro autista, generalmente hay un perfil sensorial que se tiene que hacer para poder ayudarlo a mejorar, digamos, el filtrado de estas sensaciones, pero también para tenerlo en cuenta al momento de preparar una clase. Si hay niños que tienen dificultades en el procesamiento auditivo, y nosotros trabajamos con sonidos para que pueda aprender algo determinado, por ejemplo en una clase de inglés, seguramente esa información no sea el canal adecuado de aprendizaje de él para que le llegue, y tal vez tenga un mejor desarrollo del sentido de la vista, y a través de lo visual pueda realizarlo mejor. O tal vez al revés, lo visual lo sobrecargue y necesite muchos más estímulos a nivel auditivo, o a través del tacto, para poder procesar esa información. Obviamente ningún profe va a tener que hacerse cargo de esta decisión, de cuál es el canal, sino que ahí es importante que haya un equipo terapéutico que acompañe, digamos, el proceso de aprendizaje, y que pueda ir dando orientaciones en cuanto a cuál es el perfil de este chico y cuáles son los sentidos por los que mejor va a poder aprender. Bueno, por si alguno no conoce digamos, el sentido propioceptivo y el vestibular, les cuento que el propioceptivo hace referencia a la información sensorial que surge de los músculos, digamos, ¿no? De la contracción y el estiramiento de los músculos. Y de las compresiones en las articulaciones que unen los huesos. Para decirlo en criollo, es lo que nos dice, nos ubica en el espacio de manera interna. Yo ahora estoy sentada, tengo la espalda apoyada,
conozco la ubicación de mi cuerpo, sé que si muevo el brazo hasta determinado lugar puedo tirar algo de un estante, o que si voy a hacerle algo a un compañero y mido mal mi fuerza, le puedo pegar en la cara. Muchas veces cuando este sentido está afectado, vemos chicos como muy torpes o muy sensibles al contacto, o que se mueven todo el tiempo, porque como está desregulado este sistema sensorial, están buscando información adecuada para poder organizarse. Y después tenemos el sentido vestibular, que se refiere al sentido de gravedad y el movimiento de la cabeza y el equilibrio. Esto se los digo también como muy simplificado, hay una estructura en el oído interno que contiene receptores auditivos y vestibulares. ¿Vieron cuando hay una persona que tiene vértigo, por ejemplo, que te dice, yo estoy parada, pero siento que el mundo se mueve a mi alrededor? Bueno, ahí lo que está, los terapistas lo suelen graficar como, ¿vieron esas reglas que tienen como una burbujita que nivela? Que para cuando querés, no sé, poner un estante o están haciendo una pared, un albanil. Bueno, esa burbujita está corrida del centro, al nivel del oído. Entonces hace que esto, sensaciones que uno ve una persona que está sentada tranquilamente, tal vez para él todo se esté moviendo. O tengan un bajo registro vestibular y los veas que van a una hamaca y no paran de girar y buscan todo el tiempo esa sensación. Digamos, esto es muy específico de terapia ocupacional, pero es importante saber que este perfil sensorial individual de cada persona va a afectarlo a nivel de su vida en general y obviamente también en el aprendizaje. Por eso es importante por esto, ¿no? Esta frase que dice que gran parte de la capacidad de aprender de un niño procede de la capacidad de integrar información sensorial. Si yo estoy todo el tiempo tratando de regular mi cuerpo, ya estoy abrumado, como si fuese esta ruta que todos los autos se van chocando, es muy difícil que yo pueda concentrarme en un aspecto específico, mantenerme sentado en un banco, un compañero al lado, que está haciendo otras cosas a la vez de las que yo estoy haciendo, que va a entrar una preceptora, va a salir, va a sonar el timbre del recreo, y capaz la teacher va a seguir hablando y yo tener que poder sostener la atención en eso que está pasando. Muchas veces las dificultades vienen por un procesamiento sensorial deficiente, digamos, de no poder priorizar el estímulo que queremos, sino que nuestro cuerpo esté tratando de decidir cómo organizarse. Cuando el cerebro no procesa bien la información sensorial, tampoco dirige eficazmente el comportamiento. Si yo me acerco a un alumno y le voy a tocar la espalda para ver cómo va con una actividad y me pega un manotazo, puede no ser un chico violento o con dificultades de conducta, o un maleducado que no acepta el contacto con el otro, sino que ese tacto que uno le hace delicado, para él lo pueda sentir como una amenaza porque a nivel de su piel, o porque lo sorprende, o porque le es, digamos, violento a él el contacto, digamos, aunque no haya sido nuestra intención. Y muchas veces dificultades en el procesamiento sensorial se confunden con trastornos de conducta. Y las dificultades en la conducta, que sí las tienen muchos de los chicos con autismo, provienen de las dificultades que tienen para procesar el mundo, y no por querer portarse mal, o por tener pocos límites en la casa, o límites inadecuados en su casa, porque también está este mito, ¿no? Bueno, sí, tiene autismo, pero también es un mimado, o no, mirá a los padres, no le ponen un límite, entonces él viene acá y quiere hacer lo que quiere. Y cuando caemos en esas simplificaciones, que también pueden pasar, no quiere decir que no pueda haber chicos que sean maleducados porque tengan autismo, dejamos de lado un montón de cuestiones que tenemos que conocer y que pueden ser la raíz, digamos, de lo que nosotros simplemente estamos observando, que es un comportamiento. Bueno, cuando pensamos en la integración sensorial, si vamos a las estrategias para el aula, esta imagen para mí es como bastante significativa. Muchas veces las aulas tienen su pizarrón y alrededor los 70 afiches hermosos que hicieron los chicos sobre diferentes temas, o apoyos visuales que da el docente. Y para una persona que tenga dificultades en el procesamiento visual y se sienta sobrecargado a nivel de la imagen, este pizarrón puede ser que él no se pueda centrar en la fecha que tiene que escribir, porque está viendo los 70 carteles que hay alrededor, por ejemplo. Entonces a veces una buena estrategia es que los afiches o las cuestiones que hayan armado los chicos, o que uno arme para los chicos, cuando no la estamos usando, cuando no está siendo parte de la clase, no estén compitiendo visualmente con el pizarrón o con lo que sí queremos que observen, y se coloquen, por ejemplo, a las paredes laterales de las aulas, y lejos del campo visual del niño, que si el niño lo tiene que ver o lo quiere ver, lo haga intencionalmente, pero que no esté siempre en su campo visual, para bajar, digamos, la sobrecarga o la contaminación visual a la hora del aprendizaje.
Los actos escolares, un flagelo de esta sociedad para mi gusto. Los actos escolares también suelen ser momentos estresantes para muchas personas, y más si son personas que tienen dificultades sensoriales, porque hay mucha gente, porque también es un entorno nuevo y fuera de la rutina, que también esto puede ser una dificultad para chicos dentro del espectro, y de mucha exigencia de exponerse. Entonces a veces pensar actos que sean menos, que expongan menos a los niños y les permita una participación más relajada, está buenísimo, y muchas veces te van a beneficiar todos, y no solo el niño en este caso que tenga un procesamiento sensorial complicado, digamos. No sé qué están diciendo ahí en el chat. La serie Atypical, sí, está buenísima. Y ahí se ve muy claro las dificultades sensoriales del protagonista, y cómo va zafando de eso, o qué estrategias tiene, digamos. Está buenísima. La serie Atypical, y yo le contaba a Luciana de una serie que se llama Vida Animada, no es una serie, un documental de Netflix, que también está bárbaro, que muestra también la vida de un joven adulto con autismo, fanático de Disney, y su proceso para independizarse y irse a vivir solo. Se los recontra recomiendo también. Bueno, esto no me está dando bola, ahí está. Bueno, también otro elemento que hay muchas veces en las escuelas, que son estos tubos de luz, no sé si se llama ultravioleta o los fluorescentes, digamos, que a muchas veces descomponen la luz en colores, y los chicos generan mucha dificultad a nivel visual, porque observan las luces y los colores, digamos, en vez de ver una luz blanca, ven los colores que lo componen, que eso a mí me quedó como también de recomendación de terapistas, que son cosas muy sutiles, no sé, capaz hay una gotita sonando en el baño y a ese chico lo perturba, o sea, puede haber cuestiones de mucho detalle que muchas veces no vamos a poder manejar, pero cosas que sí están en nuestras manos, como puede ser un acto escolar, o el uso de láminas, o por ejemplo clasificar los temas en colores, entonces que las clases, los afiches de inglés sean siempre verdes, y que él cuando tiene que buscar una referencia en inglés sepa que va al verde y no se tiene que perder en un montón de otras pistas visuales, también puede facilitar, por ejemplo, digamos, el procesamiento sensorial de estos chicos. Bueno, esto es como una conclusión a nivel de lo sensorial, que es un poquito lo que les decía recién. Que nunca subestimemos una reacción antes de pensar en un capricho o en una maña, analicemos el entorno y pensemos si no hay algo externo que lleve al niño a reaccionar de una forma poco funcional, como salir corriendo del aula, pegarle a alguien, o romper en llanto, o perder el interés por lo que se está explicando, se está queriendo que haga. Bueno, voy a dejar de compartir. Esta sería como la primera parte, o la información que a mí me parecía importante que ustedes conocieran con respecto a las características de las personas con autismo, y este aspecto digamos, sensorial, que me parece que como en la mayoría de los casos ustedes deben trabajar con grupos donde está incluida una persona con autismo, son cosas que obviamente son más difíciles de manejar que en un trato 1 a 1, o en un ambiente más controlado para ellos. ¿Siguen diciendo algo ahí en el chat? Sí, la animada, muy bien, sí, esa era la serie. Acá dicen que, por ejemplo, le servía mucho anticiparle a un alumno diagnosticado con Asperger qué íbamos a hacer durante la clase. Sí, la anticipación, y ahora lo vamos a ver en la segunda parte, pero la anticipación y tratar de evitar los eventos, digamos, fortuitos que suceden todo el tiempo, y más en una institución educativa, que le puedan dar previsibilidad a lo que va a pasar, sí los va a mantener más ordenados en general y les va a dar más seguridad. Bueno, Lu, ¿vamos con la segunda parte? Estamos re bien de tiempo. ¿Cómo? No te escuché. Que sí, que vamos con la segunda parte, que estamos en tiempo. Buenísimo. Ahí vamos, entonces. Eso por el final. Espere. Así no espoleo. Me voy a ordenar primero. Y ya lo están viendo, ¿no? Todavía no. Por lo menos yo todavía no. Me aparece en negro. La pantalla se está en pausa, me dice.
A ver, probá de nuevo dejando de compartir. Dale. No, me dice que está en pausa. Pero, ¿vos me lo podés haber pausado como anfitriona o no? Es que No, no. probablemente dejó de compartir. Fíjate que cuando aparece ella en cámara, está compartiendo pantalla. Estás compartiendo, pero está en pausa la función. Entonces, Fíjate de sacar la pausa. ¿Puede ser que te aparezca el símbolo pausa? ahí está. Reanudar función, a ver. Ahí. Pero no me la O si deja. no, intenta de nuevo. Saliendo y volviendo a compartir. Ahora Sí. sí con... A ver, ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Bueno. Bueno, esta segunda, bueno, está trabadísimo esto. Ahí está. Cuando nosotros hablamos del abordaje del autismo desde lo terapéutico, digamos, no desde lo escolar, sino desde los enfoques de tratamiento del autismo, a grandes rasgos podemos hablar como de dos enfoques, bastante, lo estamos diciendo bastante simplificado, ¿no? Pero tenemos enfoques conductuales o de cognitivo-conductuales y enfoques más relacionales. Yo personalmente adhiero a enfoques relacionales, si bien siempre uno tiene que estar abierto a tomar herramientas de otros enfoques y las utilizamos, como por ejemplo de enfoques más conductuales o más estructurados, son como dos enfoques principales o dos ramas más grandes que podemos hablar dentro del autismo y dentro del abordaje de diferentes discapacidades o dificultades. Cuando armábamos esta segunda parte con Lu, veíamos videos y pensábamos en ejemplos para mostrarles de clase, y nos encontramos, por ejemplo, con un video que estuvo buenísimo para debatir, con respecto al enfoque del docente. Ustedes son todos docentes, yo también, y cuando uno estudió, vio diferentes enfoques de enseñanza, y tenemos diseños curriculares a través de los cuales nos tenemos que guiar. Yo el de inglés específicamente no lo conozco, pero sí sé que la enseñanza hoy en día se apunta a modelos constructivistas, como podría ser Vygotsky, por ejemplo. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un paralelismo entre enfoques de tratamiento y enfoques educativos, podríamos hablar, o yo creo que los enfoques relacionales dentro del autismo son los que más cercanos están a los enfoques constructivistas que tenemos que utilizar en el sistema educativo. Más allá de nuestro deseo o nuestra, digamos, inclinación personal, tenemos esto como, digamos, como bajada del Estado, y es a través de la normativa que nos manejamos. Si bien, obviamente, después cada uno en su clase, en su aula, adapta y utiliza los recursos que creen más convenientes, está bueno hacer esta aclaración. Nosotras mirábamos un video en el que, por ejemplo, se lo manipulaba físicamente al niño, o para que te mirara se le agarraba la cara. Son estrategias que hoy en día se utilizan mucho en el ámbito terapéutico. Yo no las comparto y no las defiendo, nunca las recomendaría. Yo apunto a terapias o modelos de relacionarse con los niños que tienen que ver más con esto, conseguir sus intereses y adecuar los entornos para que ellos se sientan más seguros, y que después ellos puedan ser más flexibles y adaptarse, y no al revés, digamos. Que la exigencia de flexibilidad esté puesto primero en los docentes, o en las instituciones educativas en este caso, para que ellos después puedan flexibilizarse y sentirse a gusto y puedan abrirse a nuevas experiencias, digamos. Como así también sus compañeros, ¿no? Esto también es algo súper importante, la psicoeducación de los compañeros, que igual generalmente son los que educan a los profes y son los que más información tienen de cómo manejarse con los chicos, porque son los que los comparten mayor tiempo y mayor cantidad de años, y desarrollan sus propias estrategias. Es importante tenerlos en cuenta, digamos. Cuando nosotros hablamos del aula, más allá del enfoque, digamos, de enseñanza, siempre es bueno que esté un aula organizada, estructurada y predecible, que tiene que ver con la pregunta que hacían antes también. No solo para un chico con autismo, ¿no? Digamos, estas son estrategias y vamos a estar hablando de cuestiones que benefician a todo el alumnado o a la diversidad de alumnos que podamos tener. Esto también es súper importante, no podemos pensar en el alumno neurotípico normal y el alumno con autismo, y hay dos clases paralelas en un aula, sino que sean recursos válidos para todos. Entonces, que el aula sea organizada, estructurada y predecible, va a beneficiarlos a todos, y especialmente a estos chicos. Sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos un proyecto de inclusión y participa una maestra inclusora de una escuela especial, o participa un acompañante terapéutico,
donde, por ejemplo, si nosotros vamos a necesitar ayuda para reorganizar actividades o pensar estrategias puntuales para ese chico en relación a determinado contenido, nosotros no podemos caer al aula con la actividad y que el acompañante haga malabares para adaptarla, o que la maestra integradora o inclusora lo haga. Entonces, si nosotros tenemos una organización y una anticipación con respecto a los contenidos, va a beneficiar que nosotros también estemos más tranquilos a la hora de poder brindarle una explicación específica a ese chico, o un material adecuado para determinada actividad. Obviamente también va a depender mucho del perfil individual, y hay chicos que son mucho más flexibles que otros, pero a nosotros como adultos responsables de ese grupo, siempre la estructura y la organización nos va a beneficiar en estos casos, y que lo que pueda suceder a nivel, digamos, diario en el aula, que siempre va a ser impredecible, o a nivel institucional, porque preparamos una clase buenísima y hay un ensayo de acto y la clase no se puede dar, o un montón de cosas que se van a escapar de nosotros, las que sí podamos controlar, tratar de hacerlo para bajar, digamos, la cantidad, los montos de ansiedad o las dificultades que puedan aparecer para estos chicos. Ahí hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Es válido el cambio de la disposición de pupitres para ciertas actividades, o les puede generar inseguridad? No, en realidad eso depende mucho de cada chico. Yo he tenido experiencias en las que, bueno, siempre se sientan en el mismo lugar y nos cambiamos todos y él queda en el mismo lugar, y otros en los que con la explicación previa y dejándolo elegir dónde sentarse, o dándole la oportunidad de esperar a que todos estén sentados y él después ingresar, y no estar en el momento del cambio de mesas, sillas, que es un ruido terrible, o de esa desorganización, puede estar bueno. Con respecto a esto de cómo debería ser un aula para que sensorialmente, que leí ahí otra pregunta, sea beneficiosa, no hay un modelo o una receta específica, pero lo que siempre está bueno, y que no siempre podemos por cuestiones de edilicia, o bueno, pero siempre se puede intentar, es que haya un lugar donde el chico pueda tener un tiempo afuera, digamos, o si necesita descargarse sensorialmente o recargarse para poder volver al aula, que tenga otro aula a la que pueda ir, o una preceptoría, o un sector en el aula con determinados elementos que él lo ayude a regularse sensorialmente. Bueno, yo he tenido experiencias muy diversas con respecto a eso y la recepción de las escuelas, pero suele suceder que, no sé, hay chicos que, por ejemplo, para permanecer sentados 1 hora en clase les genera mucha dificultad, sea de la edad que sea, en un primer grado, un chico de secundaria, y por ejemplo, tomar mate en una secundaria, que es algo bastante frecuente, bueno, depende del perfil de cada colegio, eso es un apoyo a nivel sensorial, el poder estar tomando mate, o tener su botellita de agua, o poder masticar chicle durante una clase, que algunos docentes de algunas instituciones se horrorizan cuando vos le decís que va a comer chicle en el aula, pero capaz que es algo que baja la ansiedad y que le permite, digamos, son pequeñas, se le llama dieta sensorial, ¿no? Como no por la comida, porque también puede ser el uso de un mordillo, por ejemplo, poder morder algo, o tener en el lápiz una goma arriba que le permita ir mordiéndolo mientras escribe, o usar una pelota, hay chicos que necesitan sentarse en una pelota de aerodinámica en vez de en una silla. Estoy dando diferentes ejemplos, algunos más dificultosos de implementar que otros, ¿no? Pero diferentes, o tener un descanso de 5 minutos y poder ir a dar una vuelta corriendo al patio y volver a sentarse. Eso va a estar ajustado de acuerdo al equipo terapéutico de cada chico, que va a hacer las sugerencias, y después el equipo docente va a saber hasta dónde eso se puede o no en el colegio adaptar. Siempre se puede más de lo que uno cree, y las dificultades suelen estar en la flexibilidad, digamos, institucional, más que de los chicos. Por ejemplo, acá dice lo de manipular el papel con burbujas, o usar una pelotita de estas de antiestrés que le dicen que es para apretar. Yo tuve una situación bastante tensa en un colegio una vez, porque un niño de primer grado necesitaba cosas crocantes. Entonces, por ejemplo, crocantes o de texturas fuertes. Entonces él en el jardín llevaba un tupper con frutillas congeladas, 4 o 5 frutillas, y comía eso en algún momento para poder regularse y seguir jugando con sus amigos o prestando atención. Cuando pasó a primer grado, el director del colegio me dijo que eso no podía ser, porque a ningún otro chico lo dejaban comer en el aula, a lo cual yo tengo mi opinión con respecto a las estructuras, no porque él tenía autismo tenía que poder comer, sino que si un chico tiene sed y está en el aula, o quiere hacer pis, que tenga que esperar a un recreo dentro de 1 hora, a mí me parece bastante cruel en muchos casos. Pero bueno, cuando pasan estos casos de estos chicos, se ponen en evidencia un montón de rituales y de cuestiones que están súper naturalizadas en los colegios, que son innecesarias muchas veces.
Y él, bueno, me dijo que él no podía ni comer papas fritas en el aula, porque eran crocantes, ni las frutillas, porque no era justo para sus compañeros. Entonces, mi respuesta un poco cruel, dada la circunstancia, fue, bueno, si un chico, porque no pueden comer todos, me dijo él. Entonces yo le dije que si un chico era diabético y se tenía que inyectar insulina, no era injusto, porque el resto no se iba a inyectar. Y su respuesta fue, sí, pero no lo va a hacer adentro del aula. Entonces fue algo que a mí me quedó, bueno, terminó muy mal, obviamente el chico no fue más a esa escuela, yo hablé muy malos términos con el director, y se lo denunció donde había que denunciarlo, pero esto que parece re exagerado y dramático, pasa mucho, y a mí me pasa todo el tiempo, cada vez menos, por suerte, pero estas cuestiones de que la diferencia no se note, o sea, no, si él tiene una dificultad, que lo haga fuera del aula, que no esté acá comiendo la frutilla, porque el resto va a querer frutilla. Esa es una oportunidad de hablar con otros 30 y decirle, che, fulanito come frutillas porque se pone muy nervioso porque tiene autismo. O sea, no es una mala palabra, no es algo que tenga que dar vergüenza ni a ocultar. Yo ese día también le puse otro ejemplo al señor porque quise ser muy didáctica, de que si había un chico con silla de ruedas y le ponían un escalón en la puerta del aula, ese chico no iba a poder entrar. Y el problema no era la silla de ruedas, es el escalón. Entonces ellos estaban siendo un escalón en la inclusión de este chico y de muchos otros, pero bueno, no hubo apertura en ese caso. Lo pongo como ejemplo para de estas cuestiones que a veces lo que se necesita no es un aula de integración sensorial o un gimnasio de terapia ocupacional adentro del aula. Son pequeñas cuestiones que también cuando un docente va conociendo a su alumno, empieza a ver, decir, che, se está poniendo nervioso, lo mando a buscar un mapa, no lo necesito el mapa, pero a él le hace bien caminar hasta la otra punta del colegio y volver, bueno, ya está. O lo pongo a borrar el pizarrón porque necesita moverse, digamos. Pequeñas estrategias que, sobre todo cuando se trabaja en equipo con el equipo terapéutico del chico y con la familia, que también va a tener un montón de estrategias que usa en su casa, facilita mucho, digamos, el transitar diario en el aula. Quería ver acá. ¿Cuál es el grado de aceptación de las escuelas de niños con este trastorno? Bueno, es muy diverso. Por suerte cada vez hay más inclusión, después cómo son esas inclusiones es otro tema. Yo ahora tengo la experiencia de un niño que tiene un trastorno del espectro autista y epilepsia, por ejemplo, que 5 colegios privados le negaron la inscripción en este año de pandemia, por ejemplo, que no creo que tengan mucho ingreso económico, se suele negar. Muchas veces los papás tienen que omitir que hay un diagnóstico o que va a haber un proyecto de inclusión, porque si no, no entran a las escuelas. Muchas veces por miedo a no estamos preparados, no sabemos qué hacer con esto. Es ilegal no recibir a cualquier chico en una escuela. También está este mito de no, ya tenemos 2 acompañantes adentro del aula, no, si necesita acompañante no lo podemos recibir, también es ilegal. Pero bueno, yo siempre, cuando acompaño a los papás en este proceso, hablo mucho de, bueno, si no lo quieren recibir, ¿qué tanto vamos a pelear para que entre ahí? Porque si después, si no es bienvenido, pero bueno, tampoco se la pueden llevar de arriba a esas instituciones o esas personas que no reciben a estos niños, y la capacitación es una obligación, digamos, de la institución educativa, y no es una obligación de la psicopedagoga de la escuela o de una maestra especial. Cualquier profesor de biología, de inglés, el preceptor, la portera, cualquiera que esté en un ámbito en el que hay niños, tiene que estar capacitado en desafío del desarrollo, porque como hablábamos al principio, vamos a tener y muchos, y lamentablemente cada vez más, y vamos a tener que estar preparados para recibirlos y para incluirlos, digamos. Lo bueno también es que cada vez hay más inclusión, para no dar toda la parte negativa, y que todos esos chicos que hoy se están educando junto a niños con capacidades más diversas, se supone que el día de mañana no les va a sorprender tanto un chico con autismo, o no va a ser algo tan extraño, y va a ser todo más inclusivo, o al menos eso quiero creer yo, porque evidentemente lo viven con una naturalidad que es la que termina enseñándole a los adultos, digamos, a influir. Bueno. Ahí te van haciendo comentarios en el chat de lo que vas diciendo. Los padres se niegan a verlo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Cambiar de padre, es una mentira. No, en realidad hay muchas, mirá, 30 colegios. Mi hermano tiene autismo y fuimos a 30 colegios a anotarlo en primer grado y nos decían que ya tenían un nene integrado por curso y no podían tener más. Bueno, eso es ilegal. Y es lo que pasa todo el tiempo. Muchas veces, mirá, ahora va a un colegio público y está recontento. Sí, aguante la educación pública. Muchas veces los reciben porque no pueden negarles la vacante, también es una realidad, pero yo tengo muy buenas experiencias en escuelas del Estado,
y que a veces los papás tienen miedo por la cantidad de chicos, o por la falta de clases, o bueno, todas estas cuestiones que para mí no son lo de menos, y lo importante es el equipo humano que haya en la institución, y no si tiene uniforme o tiene delantal, pero la educación pública suele ser más inclusiva siempre. Con respecto a esto de los papás, bueno, yo soy maestra jardinera, y uno a veces en las aulas de inicial ves chicos, que ya lo ves, que este chico va a tener una dificultad, sea de autismo, sea de lo que sea, y cuesta mucho verlo. Lo primero, y lo que nunca hay que hacer, es juzgar a esos padres. O sea, estos padres están haciendo lo que pueden, con lo que les toca, y obviamente que como en todos los ámbitos de la vida, uno de afuera siempre ve las cosas más fáciles y tiene la respuesta, o no, o ve el camino como, tiene que ir por ahí, digamos. No es tan sencillo, es muy difícil. Tener un chico con discapacidad o con algún desafío de su desarrollo implica un duelo, no porque ese chico no vaya a servir para nada, o porque todos sus sueños estén truncados o frustrados, sino porque las expectativas que se pusieron en ese niño, inevitables, que pone, me imagino, cualquier padre en su hijo, cambiaron. En principio para peor, porque lo que ve es un destino negro, porque es lógico que así sea al principio y por la falta de información, y porque muchas veces los diagnósticos son muy mal dados y los profesionales tienen cero tacto, y ya en el día que le dicen el diagnóstico le avisan que ese chico no va a hablar, o que ese chico no va a poner a la facultad, o que nunca va a formar una familia, y cosas de futurología que en realidad no son imposibles de saber. Entonces, esos padres van a hacer lo que puedan, y muchas veces se sienten atacados como, bueno, este pibe me molesta, tiene autismo, hace algo, y seguramente no es nuestra intención, y es muy difícil ese proceso. Muchos colegios no tienen equipos técnicos, digamos, de orientación escolar, entonces también los maestros se encuentran bastante solos en la orientación de esos padres, o en a quién recurrir, o con quién hablarlo, y es complejo. Pero la realidad es que, bueno, también cuando yo les hablaba al principio del enfoque de tratamiento con el que yo trabajo, el pilar fundamental de cualquier equipo terapéutico tiene que ser la familia, o al menos es de la manera que yo lo veo. No sirve de nada que un chico vaya a 12 terapias y el papá lo está esperando en la sala de espera, digamos, porque ese niño va a ir a 40 minutos, 50, una hora, media hora, y va a salir y va a tener 20 horas más en su casa, que si los papás no tienen estrategias, cualquier cosa que le enseñe la mejor psicopedagoga del mundo, el mejor fonodiólogo del mundo, va a quedar ahí, no va a ser generalizable, digamos. Mucho menos si esos profesionales no van a las escuelas. Yo, en eso también, las psicopedagogas, por ejemplo, te piden orientaciones para la escuela, y yo quiero ver esa aula, quiero ver a esa maestra dando clase, porque si no, qué sé yo cómo orientarla. Y es muy difícil entrar a las escuelas, no te permiten entrar a las escuelas en la mayoría de los casos, o tenés una reunión en la dirección, pero al chico en el aula, en acción, es muy difícil verlo, o que te permitan verlo. Y eso es re importante. Si la teacher está preocupada porque no sabe cómo organizar su clase y me manda una planificación, pero yo no la veo, cómo la da la clase, o cómo está ese chico en esa clase, te perdés muchos datos, digamos. Pero bueno, ahí se hace lo que cada uno puede. Claro, sí, el cómo acompañar a esas familias, ¿no? En este proceso y en cualquier otro que le suceden a los niños que acompañamos. Bueno, voy a ir por las ramas, así que vamos a avanzar. Bueno, con respecto a los materiales, en general, esto también es importante que sean materiales facilitadores del aprendizaje, digamos, y tener en cuenta que muchos chicos con autismo se centran más su atención en los objetos que en las personas, cuando tienen más facilidad para vincularse con un objeto que con una persona porque es mucho más predecible. Entonces, cómo sean esos materiales, a mí me pasa muchas veces de ver profes que le ponen toda la onda, pero la fotocopia es así, y ese chico tiene dificultad visual, por ejemplo, no porque no vea, sino porque no le atrae, o una fotocopia blanco y negro. Y muchas veces eso tiene que ver con la falta de recurso económico, ¿no? En las escuelas, no solamente con la intención de ese docente, pero el tener buenos materiales o adecuados para el aprendizaje de esos chicos va a ser fundamental. En mi experiencia acompañando en clases de inglés, siempre digo que tienen la de ganar, porque siempre tienen los libros más coloridos, tienen el listening, tienen el videíto, son como precursoras en esto de lo multisensorial, en el aprendizaje, y siempre es como más divertido, no sé, o al menos fue mi apreciación como alumna en la escuela y como profesional también. Y más allá de que el chico aprenda o no inglés, o cuántas palabras sabe decir en inglés, el compartir ese ámbito, digamos, que suelen ser más lúdicos también, es súper beneficioso. Algunos sistemas de los que estuvimos charlando con Lu también cuando armábamos esto, hay muchos niños que utilizan sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Esto quiere decir, en general, se los conoce como PECs,
son cuando hay niños con dificultades en la expresión verbal, muchas personas utilizan imágenes para comunicarse con ellos o para que ellos comuniquen sus necesidades, que pueden ser gráficos, pictográficos o gestuales. Hay niños que utilizan, ahora está muy en boga la comunicación bimodal, ¿no? Que tiene que ver con decir y a la vez hacer un gesto para que ese chico, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectoescritura o en la comprensión de las consignas, siempre estas estrategias van a venir del equipo terapéutico hacia la escuela, ¿no? Como tiene que ser coherente con lo que esa fono considera que va a ser la mejor forma de comunicación para ese chico, o el modo de comunicación que se utiliza en la casa. Lo ideal es que no sean estrategias aisladas de una clase, sino formas de comunicarse con ellos, para que sean aumentativas de la comunicación, que sean alternativas, pero en el sentido de que la use todo su entorno. ¿Hay alguna pregunta? Comentarios. Con respecto a esto, no. Perfecto. Los apoyos visuales. Yo le contaba a Lu que a mí a veces me pone un poco nerviosa esta cuestión de pensar a los chicos con autismo como pensadores visuales, que es una frase como bastante habitual. Es verdad que muchas personas con autismo tienen una tendencia a aprender a través de la imagen, o a retener muchas imágenes, a clasificar imágenes, pero no todos. Entonces, por eso acá es también tan importante el perfil individual. Hay chicos que lo sensorial los sobrecarga mucho, de hecho acá dice, ¿no?, que no sean invasoras a nivel sensorial, o invasivos. Tiene que ver con que no todos los chicos son visuales. Hay una referente en autismo que es Temple Grandin, que es una adulta con síndrome de Asperger. Hay muchos libros de ella y hay un documental creo que es HBO, y uno de sus libros más famosos se llama Pensar en Imágenes. Fue el primer libro de autismo que yo leí cuando tenía 15 años, porque yo entré en el mundo del autismo porque mi primo de 19 años, actualmente 19 años, tiene autismo, y esta mujer, que es una genia, hoy en día es ingeniera mecánica, bueno, no sé exactamente, pero a través de su pensamiento visual organiza determinados mapas, digamos, y se ve bárbaro en esta peli que les digo, que se llama como ella, Temple Grandin, y ella dice que claramente ella primero procesa la imagen y después comprende el significado de las palabras a nivel, por ejemplo, sonoros, digamos. Y muchas personas con autismo se sienten identificadas con este procesamiento, pero no todas. Yo también conozco chicos que no pueden mirar una pantalla, y que el zoom, lo visual, lo estridente, los colores, le obstaculizan el aprendizaje. Entonces ahí también es importante esto del perfil individual. Que yo tenga un alumno con autismo que se recontra benefició con PECS, no quiere decir que a todos los chicos que me toquen con autismo en las consignas van a ser con pictogramas, o que todo va a ser visual. Sí, se utilizan mucho los apoyos visuales también, por ejemplo, en generar agendas, ¿no? Entonces, bueno, la rutina de hoy del cole es primero tenés inglés, después educación física, después viene el recreo, y que ellos puedan tener eso como también forma de anticipar la rutina, está buenísimo. Para algunos será con imágenes, para otros será en palabras, digamos, dependiendo del perfil de cada uno y de las habilidades que tenga. Bueno, acá está un poquito lo de los pictogramas que hablábamos antes, como para que vean algunos ejemplos. Se habla de pictogramas porque son imágenes que son simples, son icónicas, digamos, ¿no? Que tienen líneas simples, colores planos, y que a muchos chicos los beneficia en el aprendizaje. Por ejemplo, que es un videito de la película Intensamente, que también puede ser un buen recurso a utilizar. Vamos a ver un pedacito. Díganme si ahora cuando lo activo se ve.
este videito que continúa es como una simplificación dentro de la peli de los estados de ánimo y las reacciones, digamos, ¿no? Como que es bastante claro en cuanto se refiere a una emoción y cómo se puede graficar. Y acá hay otros ejemplos de cómo unir, por ejemplo, estos estados de ánimo con la palabra clave, o cómo darle apoyo visual o una referencia escrita y gráfica para que ellos tengan que completar los diferentes sentimientos. A veces a mí me ha servido, sobre todo cuando estaba de maestra de apoyo, que la teacher nos decía, vamos a ver, ponele, intensamente, y hacer capturas de pantalla de YouTube. A veces no tenemos tanto tiempo o tanto recurso como para, por ejemplo, armar pictos o lo que sea de la peli, si es una clase que no va, o un tema que no es un proyecto que va a durar bastante tiempo, tener imágenes o capturas que ordenen la secuencia o que le den pistas gráficas ayuda, digamos, digamos, adquirir el aprendizaje. Y también, ¿no? Esto de las secuencias, que puede ser muy bueno y que a veces en esto, si vamos a ver un video y le hacemos captura a los 4 momentos claves de ese video, que ellos después puedan ordenarlo, que sea la misma imagen que vieron en movimiento, verla, digamos, detenida en una foto, como la repetición en ese sentido puede ser beneficiosa digamos, de que se fije eso que se está queriendo enseñar, que no solo quede en lo verbal o en lo gráfico. A esto nos referimos también cuando hablamos del aprendizaje multisensorial, ¿no? De que pueda estar lo audiovisual, pero también la imagen quieta o solo lo auditivo, y poder vamos a ir descubriendo, hay que ser muy detective en esto, qué es lo que engancha más a este chico. Y alguna vez nos va a pasar que estuvimos 2 horas armándole algo y me lo rompió y me lo tiró, o lo miró y dijo, qué lindo, y no le dio bola, y otras veces será un éxito. Pero bueno, eso es lo que nos pasa con todos los grupos, con todos los alumnos. La expectativa versus realidad suele ser bastante cruel a veces, para con nosotros y nuestro tiempo. Acá había otro ejemplo, como por ejemplo esto, el proceso de germinación, de poder ver un video de la germinación, poder armar una lámina, poder verlo en fotos, digamos, dar como diferentes estrategias y formas de procesar esa información para que funcione. Bueno, acá otros ejemplos, ¿no? de copiar, de cortar y pegar, involucrarlo desde lo físico, que no siempre sea estar escuchando, poder estar armándolo, poder pintar mientras escucho a la maestra hablar, yo voy pintando los dibujitos, entonces ahí sensorialmente si yo estoy pintando me puedo concentrar más, otros no, van a necesitar que no tener la cartuchera porque se desconcentra a lo mínimo que le aparece. ¿Hay alguna pregunta ahí? No, yo simplemente recordé que escriban su nombre y apellido porque veo que hay por ahí iPhone o Bien. Miss Teacher y después no sabemos. Sí. Perfecto. Bueno. Recuadro, perdón, ahí preguntan, ¿en qué recuadro? Arriba a la derecha, en el ángulo superior derecho, hay 3 puntitos. Hacen clic ahí y ponen renombrar. ¿Sí? Y ahí pueden poner su nombre y apellido. Gracias. Perdón, no interrumpo más. No, estoy viendo yo que estamos medio jugados de tiempo, voy a acelerar. Bueno, esto de que hablábamos recién de los pictogramas o de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, en general la mayoría tienen que ver con lo visual o con las imágenes. Hay otros sistemas que en realidad no es solo un sistema alternativo de comunicación, sino que es un modelo de aprendizaje que no está difundido en la Argentina y que a poquito estamos intentando que llegue y darle oportunidad a muchos chicos que no son visuales, por ejemplo, de aprender por otros caminos, o que a veces los sistemas aumentativos que tienen que ver con imágenes tienen determinada restricción porque implican manipular imágenes todo el tiempo, o que el chico aprenda una dinámica en su casa, en la escuela, que el otro sepa qué significa cada dibujito. Entonces, si bien pueden ser muy beneficiosos para muchos chicos, muchos otros no los terminan incorporando, o muchas familias no se sienten cómodas en su rutina con este tipo de sistemas. Y también cuando uno intercambia imágenes, que también pueden ser para expresar lo que uno siente, lo que uno quiere, lo que uno piensa, siempre estamos eligiendo entre una cantidad acotada, que es la que el adulto referente o la persona que me lo está facilitando me da a elegir, digamos, ¿no? Por más amplia que sean esas posibilidades, están acotadas. Hay otro sistema que es RPM, en este caso, que les doy la información por si alguna no vamos digamos, a profundizar en esto, pero que trabaja a través del deletreo. Entonces es un sistema que, a mi entender, mucho más universal, bueno, para el idioma en el que el chico hable, digamos, pero que permite que la comunicación sea a través de la palabra escrita, ya sea deletreando, señalando en un stencil, o como se ve en este caso en una lámina, tipeando o en un futuro escribiendo. Yo tuve la suerte de poder hacer la formación en este método hace un tiempo,
y estamos capacitando familias para que lo empiecen a implementar. Es un método creado por padres, por una madre que se llama Soma, una mujer india que actualmente vive en los Estados Unidos, y tiene un instituto en el que difunde este método. El otro método con el que yo siempre trabajé, digamos que era el que les comentaba al principio, que se llama Sunrise, que no vamos a tener tiempo digamos, de profundizar, pero para el que quiera puede buscar info también, o me puede escribir y yo le paso, también fue creado por padres. En el autismo sucede que haber tanta variabilidad, digamos, de expresión de síntomas y de necesidades de los chicos, muchas veces los padres se encuentran con que lo que se les ofrece o con las opciones que hay no sienten que sean las adecuadas para sus hijos y los crean, digamos. Empiezan a probar y terminan siendo cosas que pueden ser útiles a otros y se empiezan a difundir. Esto lleva muchos años ya, al igual que Sunrise, y que si bien no son tan populares en nuestro país, o Sunrise sí lo fue hace unos años y ahora tal vez no tanto, son todas las grandes movidas en discapacidad o en diversidad empiezan siempre por las familias. Y eso tiene que ver con esta necesidad de inclusión y con esta falta de recursos, no solo económicos, ¿no? O de que esté el foco puesto en esto, en la diversidad. Este lunes vamos a estar dando una capacitación inicial en RPM, junto a Lori Fara, que es una psicóloga mexicana. Si a alguna le interesa o quiere tener más info, o se le ocurre que algún niño que tiene en el aula se podría beneficiar, no es solo para chicos sin lenguaje, aunque la mayor parte de los chicos que lo utilizan son personas con autismo no verbal, puede servir para otros tipos de desafíos como la parálisis cerebral o diferentes dificultades de desarrollo, y bueno, se los dejo como para que a alguno le interesa lo pueda investigar o pueda consultar. Bueno, con respecto al juego, también esto que hablamos al principio de las clases dinámicas y con la diversidad de estímulos, es importante que tengamos en cuenta esto, el aspecto lúdico y del aprendizaje significativo, en el sentido de que el chico pueda explorar con todos sus sentidos lo que uno le quiere enseñar, ¿no? Como desde la clase de inglés o desde cualquier otra. Fomentar la interacción con pares, ya sea con o sin apoyo. Muchas veces los acompañantes se transforman en modeladores y facilitadores y en generar puente entre ese docente y ese alumno, porque por más buena voluntad que tenga el docente, no puede estar enfocado en el niño con un proyecto de inclusión específicamente, y hay cuestiones que no las va a poder abordar. El generar un muy buen equipo con ese acompañante y con los otros chicos va a beneficiar, digamos, la inclusión, y generalmente desde el juego va a ser la forma más, no sé qué palabra decirles, pero más amena en el sentido de que no hay una participación tan direccionada, ni que uno tiene que estar, puede asumir el rol en el que se sienta cómodo, ¿no? Y a veces estos chicos necesitan como un tiempo en el que sean observadores y que no tenga que pasar al pizarrón a pegar nada, ni a escribir en su hoja, pero sí lo puede hacer a través de un compañero, o necesita un tiempo más amplio de observación para después animarse a tener una participación más activa. ¿Hay alguna pregunta? En el caso que el alumno no quiera interactuar con los pares, ¿cómo debería proceder? Ya que no puedo obligarlo. No se lo puede obligar, y si no quiere es porque no está pudiendo, y va a tener que ser todo mucho más indirecto, y de hecho hay chicos que concurren a grupos de habilidades sociales justamente para después poder interactuar en el cole o en un ambiente más natural con pares. Suele ser uno de los desafíos más grandes para estos chicos. De hecho, podemos tener en una clase inglés un chico sin lenguaje y que no escriba, o que no sepa ni leer ni escribir, o que no tenga habilidad gráfica para escribir. Entonces, tal vez ese chico, si no está apoyado por un compañero, tal vez no es por todos los compañeros, es su compañero de banco, o es alguno, tiene que ver con el poder asumir un rol, digamos, y no es interactuar con el otro en un intercambio, saber que, bueno, vos vas a poner la boligoma y él va a pegar el papel donde va, y ahí ya tenés una interacción con el otro, y tenés un intercambio y lo estás acercando, igual, digamos. Sí, ahí que dicen de los grupos de habilidades sociales. Nosotras, por ejemplo, este año iniciamos 3 grupos de habilidades sociales con niños de diferentes edades y duramos 2 semanas por la pandemia, y es, yo creo, el desafío para cuando todo esto pase, uno de los más grandes, ¿no? El lazo social que se perdió para estos chicos en especial, bueno, va a haber que remar entre todos de nuevo, y ya veremos la forma. Pero también muchos otros se han beneficiado de los Zoom, por ejemplo, que saben que si me estoy abrumando del sonido, y los silencio, y los estoy mirando y no los tengo que escuchar. Tener un poquito del control remoto en determinadas cuestiones sensoriales, o de decir, voy a hablar con tal y voy a interactuar, pero el tiempo que yo quiera, y después, uy, se me cortó el wifi, beneficia, digamos, y se están descubriendo como nuevas formas de vínculo que también para ellos pueden estar buenas.
Bueno, vamos a avanzar un poquito acá. Bueno, algunas recomendaciones en cuanto al aprendizaje, como, digamos, para resumir, ¿no? Cuando se utilizan apoyos visuales, suelen beneficiarse estos chicos, cuando chequeamos que haya comprensión, cuando las reglas explicitamos lo que está tácito, ¿no? Algunas cosas que nosotros damos por sentado y que tal vez no las está cumpliendo porque no las entendió o porque no lo escuchó de la manera que se lo expliqué, y chequear eso, ¿no? Que las tareas sean cortas y concretas en el sentido de que permita también dar pequeños pasos satisfactorios. Si yo tengo que hacer una tarea muy grande y lo más probable es que cometa muchos errores, y está todo bien porque es parte del proceso de aprendizaje, pero si yo voy entregando de a poquito y me van diciendo, "Uy, esto estuvo bárbaro, o esto tenés que modificar", pero en pequeños pasos, en general a los chicos que tienen dificultades en el aprendizaje los beneficia, como ustedes habrán visto en los encuentros anteriores, pero en el caso de los chicos con autismo que tengan dificultades en el aprendizaje, porque pueden no tenerla, yo siempre digo que Facundo, mi primo de 19, iba a un colegio bilingüe, pero no iba a la tarde a inglés, porque era mucha carga horaria, iba a sus clases, digamos, de turno mañana en castellano, porque a la tarde iba a las terapias. Y sabe inglés mucho mejor que la mayoría de sus compañeros, porque él mira YouTube y aprendió a hablar en inglés, y si vos le hablás en inglés, él te contesta, y de hecho cuando no quiere que su hermano menor entienda algo, con su mamá hablan en inglés. Y nadie le enseñó. Y no es un superdotado, sí lo es porque es mi primo, pero tiene que ver con que a veces están aprendiendo en contextos y de formas que nosotros no tenemos ni idea. Entonces, la capacidad de expresión que tengan, ya sea por cuánto hablen o por cuánto nos cuenten, no tiene nada que ver con la capacidad comprensiva que ellos puedan tener. Nunca tenemos que poner en un mismo nivel autismo y discapacidad intelectual, por ejemplo. Puede haber chicos con autismo con discapacidad intelectual, y la mayoría de los chicos no tienen una discapacidad intelectual, sino que tienen un procesamiento diferente, y lo que falla son las estrategias para que ese aprendizaje salga, digamos, o se comparta, y no la capacidad comprensiva de ellos. También esto que dice acá de los verdaderos falsos, completar en blanco, el multiple choice, todas esas actividades que son recontra frecuentes en inglés y que tal vez en otras áreas se hacen consignas más complejas o más de desarrollo, son súper beneficiosas para ellos, porque es chequear al instante que la comprensión y la habilidad no se pierde tanto en el tipo de consigna, sino que va al contenido exacto que se quiere abordar. Bueno, antes les había nombrado esto del aprendizaje multisensorial, o de que ustedes utilizan mucho audio, video, y se va cambiando todo el tiempo el tipo de estímulo. Es algo que está buenísimo y que siempre beneficia. Bueno, y para cerrar, tal vez algunas ya lo conozcan o lo hayan hablado antes, existe un modelo que es el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizajes, que muy resumidamente apunta a que los apoyos o las adecuaciones o las modificaciones que nosotros presentemos en un aula a partir de un chico con determinada dificultad o con un proyecto de inclusión, no tienen que ser apoyos solamente para ese niño o para ese adolescente. Que todas las estrategias que nosotros pongamos en juego sirvan para todos los alumnos. Digamos, diseñar modelos de aprendizaje o de enseñanza, en este caso, que tengan en cuenta la diversidad desde que son elaborados desde la planificación. Es muy difícil de llevar a cabo en nuestro contexto. Nuestro sistema educativo nos lleva a que si tenés un 1 desaprobás, si tenés un 10 aprobaste, y eso va a depender de la cantidad de respuestas correctas que hiciste, digamos. Más allá de cómo seamos cada uno como docente, o qué contemplativos seamos del error, sabemos que tenemos un sistema que de alguna manera nos lleva, o al menos es mi opinión, a clasificar como aprobado y desaprobado. Entonces es complejo por los recursos económicos, por los tiempos y por un montón de cosas, pero si cada uno desde su lugar ve la manera de, no sé, vino este chico con autismo y la terapista me dijo que le venía bárbaro tal recurso, bueno, pensar que a Juancito, que no tiene ningún diagnóstico, que tal vez es el chico problemático o el que se porta mal, también se puede beneficiar de esto. Porque si vamos a poner en el aula un par de mordillos porque tal nene los necesita, si otro se da cuenta que él también necesita morder para sentirse más tranquilo, sienta que también ese recurso está disponible para él. O que todos seamos tenidos en cuenta como diversos, no porque tengamos un diagnóstico o no, sino por tener en cuenta que los estilos de aprendizaje son muy diversos y que es muy difícil, es imposible que nosotros con una clase, con una orientación, con una forma de enseñar, lleguemos a todos. Yo siempre digo que hay como
tenemos como dos extremos, ¿no? El chico que tiene autismo, por ejemplo, y va a necesitar apoyos y va a ser inevitable que se los demos, mejores, peores. Pero después hay un montón de chicos en el medio que son los tranquilitos, los que no molestan, los que aprueban, que quedan ahí como en una zona gris en la que no se les presta demasiada atención a los estilos de aprendizaje o a las necesidades particulares. Por todo esto que decíamos antes, de que el sistema educativo tiene determinadas características que hacen bastante difícil la atención a la diversidad, pero también por una falta de flexibilidad de los profesionales, ¿no? De los profesionales docentes, los profesionales de los equipos técnicos, de lo que sea. Entonces, hablar de diseño universal de aprendizaje tiene que ver con saber que uno se tiene que capacitar para atender la diversidad, se lo hayan enseñado en el profesorado o no se lo hayan enseñado, y lamentablemente si el recurso no está disponible de parte, digamos, de nuestros empleadores, como sería el Estado o una escuela, es responsabilidad ética y moral de quien decidió educar, formarse para esto, porque tiene que educar a todos los niños y no al que responda a su modelo, digamos. Eso para mí es como lo más que no habilito discusión, digamos. Si vos estás con un grupo de alumnos, no importa si trabajas en una escuela especial o en una escuela Lilia, siempre vas a tener dificultades y vas a tener que adaptarte a eso vos, y no el niño adaptarse a vos para poder aprobar y zafar ese año, y ver si el año que viene tiene una teacher más copada, digamos. Entonces, para cerrar, a mí esta es una frase de William Cogan, que falleció hace unos años, pero fue uno de las personas con las que yo me pude formar en Sunrise. Ellos tienen un instituto en Estados Unidos. Él era papá de un niño con autismo, y es uno de los creadores del método Sunrise, y hablan de que lo primero que tenemos es la interacción humana, y después vemos qué contenidos vamos a aprender. Entonces él siempre decía que un niño que sabe leer y escribir, pero no mira a los ojos, es probable que tenga muchas dificultades para tener amigos en el futuro. Un niño que mira a los ojos, pero no sabe leer ni escribir, tendrá muchas posibilidades en el futuro de tener amigos, y esos amigos podrán enseñarle a leer y escribir. Entonces, más allá de cuántas palabras sepa inglés determinado niño, o qué tanto comprenda lo que nosotros le decimos en inglés, lo más importante es que generar un vínculo, y ahí va a haber aprendizaje, no importa cuál va a ser ese aprendizaje, pero va a ser mucho más rico y mucho más trascendente, digamos, en la vida del otro y de uno, que preocuparnos por el contenido o por la estrategia puntual que utilicemos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Macarena, muy interesante también por todas las experiencias personales que nos compartiste, con las cuales pudimos empatizar, nos pudimos realmente meter en todo lo que ibas diciendo y comprenderlo. Gracias por toda la información, muy interesante, gracias por estar acá te están agradeciendo, excelente charla. No, y gracias a ustedes también por dar el espacio, porque y por la libertad del contenido para compartir, porque a mí, más allá de esto, digamos, de la actividad que hagamos, es saber de qué se trata el autismo y de no ver nunca al chico como un problema dentro del aula, y que lo puedan empezar a ver como una oportunidad de ser más flexibles y enriquecer la práctica. Eso me parece re importante, y que la Universidad Nacional dé ese espacio de forma gratuita, no suele suceder, así que está buenísimo. Muchas gracias. Te pido si pones la diapositiva de la nube de palabras. Ahí voy. Espera que es la última. Esto se empezó a trabar, nos dio chance hasta el último instante, ahí está. Bueno, esta es una nube de palabras que tomamos del documento compartido, que escribieron un montón. Sí, estamos muy contentos de Graduados Activos por todas las reflexiones, porque esperábamos simplemente que escribieran estrategias o configuraciones de apoyo, y volcaron un montón de experiencias personales que tuvieron, reflexiones, y la verdad que fue muy lindo leerlas y ver cómo este curso y estos encuentros fueron generando ese pensamiento más crítico, más que los invita a ustedes a repensar el aula y a repensar los diagnósticos. Así que bueno, estas son las palabras que tomamos de ese documento, dichas por ustedes: derecho, escuela, mirada, deconstruir, sujeto, identidad, infancias, justicia, acceso, creatividad, lenguaje, sostener, ayudar. Realmente palabras muy cargadas de significado,
que fueron usadas en estos encuentros gracias a las expositoras. Así que bueno, muchas gracias por haber asistido, por apoyarnos, por estar interesados en esto que es nuestra responsabilidad, como dijo Macarena, capacitarnos. Y bueno, les pedimos que estén atentos para próximas propuestas. Les comentamos que va a haber como un bonus track de este curso de capacitación. Vamos a estar hablando de disfluencia, de tartamudez, ¿sí? Que afecta mucho obviamente la oralidad. Desde inglés está bueno hablarlo, trabajarlo. Así que bueno, próximamente vamos a estar ofreciendo eso y un conversatorio como ya les habíamos comentado. Muchas gracias, gracias Macarena, gracias a todos ustedes, y nada, que tengan buena semana. El martes les mandamos el trabajo final. Gracias por todo. Que algunos preguntaban para tener info, ahí lo puse en el chat, o bueno, si después alguien más lo necesita, se lo puedes pasar vos. Buenísimo, gracias por compartir tu mail. Bueno, un beso enorme, gracias por todo. Nos vemos la próxima.